amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, mi alma dio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora esté usted viendo este video. Le agradecemos por seguir estudiando con nosotros. Hoy vamos a ver el tema número 9 de la serie de estudios que hemos estado llevando, que es, en este caso, nos toca estudiar el pecado. Vamos al tema número 9. Así es que prepárese, tome en qué hacer anotaciones, si a usted le gusta hacer anotaciones, y de hecho le animo a que lo haga porque hacer anotaciones le ayuda a uno a retener más la información que se presenta. Aunque siempre estará el video, bueno, esperemos, ¿verdad?, que siempre esté el video por ahí en YouTube, para si usted quiere regresar y puede volver a verlo, volver a estudiarlo. Bien, vamos entonces a entrar al estudio. Ver aquí. Y como le comentaba, vamos a ver el tema número 9, que es el pecado. Vamos a estudiar el pecado. Hemos visto ya en esta serie de estudios, primer tema, Eras, Testamentos, y son 4 videos. Luego vimos Yo creo, yo pienso, son 6 videos. Luego vimos el tema 3, qué es y qué no es autoridad bíblica. Luego vimos que no debemos, un tema bien cortito, no debemos de ponerle ni quitarle a la palabra de Dios. Tema 5, el mandamiento directo. Tema 6, ejemplo apostólico. Tema 7, implicación divina. Tema 8, el contexto, que es sumamente importante. Y hoy vamos a ver el pecado. El pecado, no sé por qué le puse una interrogación. El pecado. Bien, vamos entonces a ir inmediatamente a qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, podríamos sugerir muchas cosas y las personas, una de las reglas de la interpretación bíblica es que hay que buscar primero, si no damos o el contexto no nos indica claramente, hay que buscar que la Biblia nos diga a qué se refiere. Si es en Apocalipsis, por ejemplo, que está lleno de símbolos, en el mismo Apocalipsis hay ocasiones en que el mismo Apocalipsis aclara qué significa tal símbolo. Entonces la Biblia es su mejor intérprete. Así es que si queremos saber a ciencia cierta qué es el pecado, pues una de las formas más fáciles, podríamos decirlo así, para saber qué es el pecado es simplemente ir a la Escritura y que la Escritura o la Biblia nos diga qué es lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, vamos a ver 2 pasajes que nos indican qué es el pecado. Número 1, 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Qué es pecado? Dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, bueno, pues sí, pero ¿qué es pecado? Ok, infringe también la ley. Ok, dice, pues el pecado es infracción de la ley. La pregunta sería, ¿de cuál ley? Obviamente, de la ley de Dios. El pecado es una infracción de la ley que Dios nos ha mandado hacer. Eso es pecado. Pecado es no hacer o hacer cosas que Dios no nos dice que hagamos. No hacer lo que Dios nos manda o hacer lo que Dios no nos manda hacer. Entonces, pecado es infracción de la ley de Dios. Cuando usted, por ejemplo, una ley de Dios es no tendrás o no tener dioses ajenos, o no, la idolatría está prohibida por Dios. Y si usted adora ídolos, pues entonces usted está pecando porque está infringiendo la ley de Dios. Robar, por ejemplo, otra prohibición de parte de Dios hacia aquellos que queremos hacer su voluntad, pues robar es incorrecto, está prohibido por Dios. Entonces, si usted roba, usted está infringiendo la ley de Dios, por lo tanto, en ese momento usted está cometiendo pecado. Pecado es infringir la ley de Dios, cometer algo que Dios nos dijo que no hiciéramos, hacerlo. ¿Ok?
Cuando ya vimos robar, el adulterio, la fornicación, la mentira, los celos, bueno, en fin, podríamos mencionar una lista larga, pero usted entiende, cada uno de estos mandamientos que Dios nos dijo, no lo hagas, y cuando infringimos la ley y los hacemos, estamos cometiendo pecado. Cuando cometemos el pecado, nos constituimos en pecadores, así como el corredor, para ser llamado corredor, tiene que correr. No puede ser corredor, llamado corredor, estando sentado. Tiene que correr. ¿Ok? Así el pecador tiene que cometer la infracción para poder ser llamado pecador. ¿Ok? De lo contrario, no es un pecador. ¿Por qué? Tenemos que infringir la ley de Dios. Ahora, hay otro tipo de forma que también se constituye pecado para nosotros. La primera que vimos en Juan capítulo 3, versículo 4 es cuando infringimos algo que Dios ha prohibido o algo que Dios no quiere que hagamos. Pero también podemos pecar si Dios nos manda hacer algo y no lo hacemos. Si sabemos que debemos de cumplir tal cosa y no lo hacemos. Al no hacerlo, estamos pecando. ¿Ok? Estamos pecando delante de Dios. Cuando sabemos lo bueno, cuando sabemos hacer las cosas buenas que Dios nos mandó a hacer y no las hacemos, es pecado. No sé, podríamos decir ayudar a alguien, ¿verdad? En necesidad, en extrema necesidad, y tengo las posibilidades, sé que realmente esa persona necesita, sé que realmente están en necesidad, tengo las posibilidades, sé que debo de ayudarla, pero no lo hago. Entonces, sé que algo que Dios quiere es que ayude, pero al no hacerlo, y al tener yo las posibilidades de hacerlo y negarme a hacerlo, entonces es pecado. Porque sé que debo hacerlo y no lo hago, pues entonces es pecado. Y así, muchos ejemplos, ¿verdad? En Hebreos, ¿verdad? Encontramos no dejando de congregarnos para adorar a Dios. Es algo que tenemos que hacer. Cuando dejamos de congregarnos, porque tenemos la posibilidad, tenemos los medios, podemos hacerlo, sabemos que debemos de hacerlo y tenemos todos los medios, pero aún así no lo hacemos, entonces es pecado. Porque sabemos que tenemos que hacer tal cosa y no lo hacemos, entonces es pecado. Y así podríamos seguir con más cosas. Entonces, se puede pecar violando algo, llevando a cabo algo que Dios nos dijo que no hiciéramos y nosotros lo hacemos, eso es pecado. O se puede pecar cuando Dios nos manda a hacer algo y sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos, entonces eso es pecado también. Pecado, por lo tanto, explicado por la misma Escritura, es infracción de la ley de Dios. Infracción de la ley de Dios. Violar la ley de Dios. Romper la ley de Dios. Eso es pecado. Ahora, vayamos a la palabra griega para pecado. La palabra griega para pecado que aparece en el Nuevo Testamento en griego es hamartía. Y quiere decir literalmente errar en el blanco, del blanco. Como aquellos arqueros que lanzaban su flecha a un punto en específico y no daban, ¿verdad?, en el lugar correcto. No, eso significa pecado. No dirigir nuestras acciones de la manera correcta, al lugar correcto, agradando a la persona correcta, sino errar, ¿verdad?, agradando a otra persona que no debemos de agradar, ¿verdad? En este caso el padre de pecado es Satanás. Debemos de agradar al Padre de las luces, que es nuestro Dios. Entonces tenemos que no errar del blanco, dirigirnos correctamente. Y cuando erramos del blanco o cuando violamos la ley de Dios, eso es pecado, hamartía. ¿Ok? En griego. Bien, dicho esto, vamos a continuar. ¿Cuáles serían las consecuencias del pecado? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento, que a final de cuentas es la ley para nosotros? ¿Qué nos dice del pecado? ¿Cuáles serían las consecuencias? Primero, es algo muy serio porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, esto quiere decir que todos y cada uno de nosotros hemos violado la ley de Dios de alguna u otra manera. Usted dirá, no, yo nunca he violado la ley de Dios. ¿Ha mentido? ¿Alguna vez ha mentido en su vida? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, pues entonces eso lo constituye a usted en un mentiroso
Y si mentiroso, por lo tanto, pecador delante de Dios. O quizás haya robado. ¿Ha robado usted alguna vez en su vida algo? ¿Cualquier cosa que no le pertenecía la tomó para usted? Su respuesta es sí. Que todos, ¿verdad?, hemos pecado de alguna u otra manera. Entonces eso lo constituye en un ladrón. Y al ser ladrón, obviamente, es pecado delante de Dios. Entonces, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, estamos expulsados de la gloria de Dios, de nuestra relación con Dios. Todos, cuando llegamos a un cierto punto en nuestra vida, según según Génesis 8:21, si no me equivoco, Dios le dice después de la destrucción del diluvio, dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios mismo dice que a partir de la juventud es cuando el hombre aprende a discernir qué es bien y qué es mal. Cuando el hombre entiende que aquello que está tomando es un robo y no es suyo y no debería de tomarlo, más aún lo toma. Entonces ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto es pecado. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces todos, si usted ya es más que un simple bebé, ¿verdad?, que un simple niño que apenas está aprendiendo, pues usted muy seguramente ya pecó delante de Dios. Eso sin lugar a duda, porque dice la Escritura, todos hemos pecado. Oye, pero yo no sabía la ley de Dios, yo no sabía que Dios prohibía robar, yo no sabía que Dios prohibía esto. No, claro que sabíamos, claro que teníamos nociones de que eso era incorrecto. Quizás no sabía el texto, quizás no sabía, no sé, la explicación literal que dice en la Biblia, pero en la sociedad todas esas cosas están penadas, ¿verdad? Inclusive por las leyes humanas. Usted sabía que eso no es correcto, entonces estaba violando, aunque en su mente quizás no conocía la ley de Dios, sabía que estaba violando una ley humana al robar o al quedarse con algo que no le pertenecía. Entonces usted sabía que estaba haciendo mal. Entonces, pecado. Eso, si al estar prohibido delante de Dios, es pecado. Entonces, al pecar, estamos destituidos. No tenemos esperanza al lado de Dios. Estamos expulsados de la gloria de Dios, lejos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Romanos capítulo 6:23. Y al haber pecado, ¿cuál es la consecuencia para el pecado? Dice, porque la paga de haber pecado es muerte. Pero el regalo, la dádiva que Dios nos da, no es muerte, es vida eterna, pero esa vida está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces todos hemos pecado y lo único que nos espera es ser destituidos de la gloria de Dios, es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por ese crimen, por esa ofensa que hemos cometido a la ley de Dios. Y la paga es la muerte. Pero como Dios no quería que muriéramos y quería darnos una oportunidad, nos dio una dádiva, nos dio un regalo, que es poder tener vida o pasar de muerte a vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, vamos bien hasta ahí. Seguimos entonces. Vamos a la palabra griega para muerte. Aquí hay que identificar algo y hay que entender algo. Muerte en el sentido bíblico no significa, como lo entienden los ateos, a la definición de muerte hoy en día en cualquier diccionario. En cualquier diccionario o en la mentalidad atea, muerte significa extinción, según esos diccionarios, según esa mentalidad. Entonces tú mueres y te extingues. Quedas extinto. La muerte es el fin de todo, la extinción de todo. Sin embargo, en la escritura, la palabra muerte, thanatos, en griego, tiene un significado diferente. Dice el diccionario Vines, en la palabra griega thanatos, la G2288, que se usa o se traduce como muerte. Y se usa en las escrituras de dos formas diferentes. La primera forma, la separación del alma, en otras palabras, la parte espiritual del hombre, la parte incorpórea, la parte invisible del hombre, se separa de la parte física y es cuando ocurre lo que llamamos muerte. Muerte es una separación. Lo podemos encontrar también en Eclesiastés capítulo 12, donde el escritor en Eclesiastés dice: y el cuerpo vuelve a la tierra de la cual fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Thanatos, lo que entendemos por muerte desde el punto de vista bíblico, es una separación.
Cuando se separa la parte incorpórea, la parte no física, se le llame alma o espíritu, se separa. Vemos más de un ejemplo en la escritura que cuando esto ocurre, que se separa el alma o el espíritu de la parte del cuerpo, ocurre lo que se llama tánatos, muerte, una separación. También se llama muerte cuando hay una separación de parte de Dios para con el ser humano o del ser humano para con Dios. En este caso sería la más correcta, de parte del ser humano para con Dios. ¿Y qué es lo que hace que exista esa separación entre Dios y el hombre? Pues no es otra cosa más que el pecado. El pecado nos separa de Dios. Ha hecho división entre Dios y nosotros. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. No podemos estar en Dios si hay pecado en nuestra vida. El pecado es lo que nos separa de Dios, y al estar separado de Dios, a eso se le llama muerte. ¿Ok? Muerte, por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, es una separación. Sea de nosotros, ¿verdad? Cuando morimos, pues hay una separación de la parte incorpórea a de la parte corpórea. Si hablamos de Dios, que estamos muertos para con Dios, pues quiere decir que no estamos en relación con Dios. Hemos sido separados de Dios. Y de esto podemos ver muchos pasajes en la Escritura, ¿verdad? Cuando son expulsados, van el día del juicio, aquellos que no obedecieron a Dios estarán fuera de la santa ciudad. Serán echados fuera, serán separados de Dios. Entonces, muerte es una separación. No pueden estar con Dios. Por eso se nos dice en la Escritura que usted y yo estamos muertos hoy en día porque tenemos pecado en nuestra vida, porque hemos cometido pecado. Aunque estamos vivos, realmente estamos muertos. ¿Qué quiere decir esto? Aunque estamos vivos físicamente, espiritualmente para con Dios estamos muertos, estamos separados de Dios. Bien, seguimos entonces. ¿Viste una imagen? Y de un lado de la cima dice Dios y del otro lado dice yo. Y en el medio hay algo que dice pecado. ¿Cómo sabemos que el pecado nos separa de Dios? Bueno, ya vimos que la palabra griega tánatos significa separación, sea de la parte del hombre, ¿verdad? La parte corpórea de la incorpórea, o sea, de nuestra relación con Dios. Isaías nos lo reafirma, dice Isaías 59, 2 al 3, pero vuestras iniquidades, o sea, cosas no autorizadas por Dios, cosas sucias, han hecho división, note la palabra, han hecho división, han puesto algo en medio, ¿verdad? Entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué sucedió aquí? Nuestro mal actuar, nuestro pecar, nuestra desobediencia a las leyes de Dios han hecho que se rompa esa comunión con Dios y exista algo en medio de entre Dios y nosotros. Y ese algo que nos impide estar cerca de Dios es el pecado. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, otra vez por si usted no sabía que era iniquidad, vuestros pecados, nuestras transgresiones a la ley de Dios, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, cuando hay pecado en el hombre, Dios es como si se pusiera una gran cima, como si se pusiera una división entre Dios y nosotros. Y Dios no quiere oír de nosotros, no quiere saber de nosotros, porque somos prácticamente criminales. Hemos violado la ley de Dios, ¿verdad? Hemos pecado, hemos cometido iniquidades, como se le llama ahí. Por eso es sumamente importante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para eliminar esa falta de pecado, ¿verdad? Que alguien tenía que pagar, alguien tenía que morir por la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Entonces Cristo tomó ese lugar para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Pero ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué nos hace estar muertos en vida? El pecado. ¿Qué nos hace estar en tánatos, aun cuando estamos en vida? El pecado. Seguimos. El primer pecado en la Biblia trajo muerte. Ocasionó la muerte, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Déjame tomar esta otra Biblia, tengo aquí varias Biblias. Génesis 2, 16 al 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer,
Ahora muchos dicen, no, en Génesis el hombre no tenía ley. Claro que tenía un mandamiento que cumplir, claro que tenía una ley dada por Dios. Y era un mandamiento, no era una lista enorme, un mandamiento. Dios mandó un mandamiento al hombre. ¿Qué le mandó al hombre? De todo el árbol del huerto puedes comer, estás libre de comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Mandamiento directo en sentido negativo, de no hacer. No comerás. Puedes comer de lo demás, ¿verdad? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ese fue el mandamiento para Adán. Eva también lo sabía y lo vamos a leer en un momento más. El mandamiento de Dios para Adán y Eva, la ley que Dios les puso, pueden comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal está prohibido. No comerás. Porque, y esto es muy importante y subráyelo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí? Dios dijo algo muy interesante. Mandamiento: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Consecuencia: el día, no los años después de que comas, el día que de él comas, vas a ocasionar una consecuencia por haber desobedecido el mandamiento de no comer de ese árbol. Y ese día específico vas a morir. ¿Es clara la escritura? Sí. Dios les dijo, el día que comas de este árbol, que está prohibido, que te digo que no comas, vas a morir. Ese día que comas, ese día vas a morir. ¿Ok? El día que de él comieres, ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, vas a morir. Ahora vamos a Génesis, capítulo 3, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Ahora vemos el encuentro de Eva con la serpiente. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió correctamente. La mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. ¿Eva sabía el mandamiento? Sí. Sabía que no debía de comer ese árbol porque el día que comiera de ese árbol, moriría. Adán lo sabía, Eva lo sabía. ¿Qué sucedió? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos desobedecieron la ley de Dios. ¿Cuál ley tenían? El mandato de Dios, no comerás de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ese día, sin lugar a dudas, ciertamente vas a morir. Ahora, aquí viene algo interesante. En Génesis capítulo 3, versículo 22, vemos lo siguiente. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra y etcétera, etcétera. Dios no quería que comiera también de ese árbol llamado de la vida para que viviera para siempre. Ahora, más interesante todavía es lo siguiente. La pregunta es, ¿quién mintió aquí? ¿Satanás o Dios? ¿Dios o Satanás? Porque en el capítulo 3, versículo 3, bueno, desde Génesis 2, ¿verdad? En el anterior vemos, Dios le dijo al hombre, el día que comas de ese fruto, morirás. Ambos comieron, Adán y Eva, de ese fruto. ¿Por qué no murieron ese día?
¿Por qué siguieron viviendo muchos años y procrearon y tuvieron hijos e hijas? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ese día? ¿Se equivocó Dios? ¿Dios mintió? ¿Nada más quiso asustarlos Dios de que ese día morirían? Porque dijo claramente, lo leímos hace un momento. Y mire, regreso a las diapositivas para que lo lea conmigo. Génesis 2, 16 al 17. Porque el día, en la última parte del versículo, del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que comas vas a morir. La pregunta es, ¿mintió Dios? Porque Adán y Eva comieron y no murieron. No murieron ese día. ¿Mintió Dios? Ahora, ¿dijo la verdad Satanás? Porque Satanás dijo en el capítulo 3, versículo 4, fíjese lo que dice capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y ambos comieron del fruto y no murieron ese día. Entonces, ¿quién dijo la verdad? ¿Dios o Satanás? ¿Quién mintió aquí? Pues usted y yo sabemos que Dios no miente. Y sabemos que el padre de toda mentira es Satanás. Pero entonces, ¿por qué no murieron? ¿Por qué no murieron si ese día comieron del fruto? ¿Por qué no murieron ese día? Porque Dios dijo, el día que del comas, después, muchos años después vas a morir. No, dijo, el día que comas de ese fruto, ese día vas a morir. ¿Por qué no murieron? Bueno, la respuesta es sencilla. Sí murieron ese día. ¿Murió el hombre o no murió ese día? Sí, sí murió. No físicamente. Porque aquí el engaño y el engaño de Satanás fue en decirle una media verdad a Eva. La media verdad era que no moriría. Pero mientras Satanás se refería a no morir físicamente, Dios se estaba refiriendo a la muerte espiritual, al tánatos, a la separación del hombre con Dios. ¿No se equivocó Dios? Dios le dijo exactamente, el día que del coma ciertamente morirá. Ese día que pecaron, ese día el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Ese día la relación se rompió entre Dios y el hombre. Tanto así que fue expulsado el hombre y la mujer del huerto del Edén. Fueron sacados, fueron alejados. Y hubo consecuencias para ese pecado. Ese día murieron. Y sí murieron. Pero no físicamente. Aquí está el engaño a veces, y aquí está el problema cuando se dice, es que el hombre iba a vivir eternamente en la tierra, ese era el plan de Dios, pero como comieron del fruto prohibido, entonces ese plan se rompió. No. Y por ese pecado es que morimos hoy en día. No. Porque Dios dijo, el día que del comas, ese día vas a morir. Y murieron. Espiritualmente, tuvieron el tánatos de la separación con Dios. El pecado los separó de Dios. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Mientras que la serpiente, que es Satanás, se enfocaba en lo físico, Dios se enfocaba en lo eterno, en lo más valioso, que es lo espiritual. Por eso, el día que del coma vas a morir, ese día fallaron, ese día violaron la ley de Dios, ese día murieron espiritualmente. No físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque si no, pues entonces aquí, si está hablando de muerte literal, muerte física, pues entonces Dios mintió y Satanás dijo la verdad. Y usted y yo sabemos que esa conclusión es incorrecta. Dios no miente. Satanás es el que es el padre de mentira. Entonces, ¿pero por qué no murió el hombre y la mujer? ¿Por qué no murieron ese día si Dios dijo que ese día morirían? Porque Dios no hablaba de muerte física, Dios hablaba de muerte espiritual, que es la más grave. Sin embargo, Satanás se enfocaba en la física, la muerte física. Ahora, el hombre murió o estamos muertos espiritualmente. Aunque usted no lo crea, nos lo dice Pablo allá escribiendo a los Efesios. Acompáñenme en el Nuevo Testamento, que es ahora la ley para nosotros. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y note cómo dice que aunque estamos vivos, realmente estamos muertos. Más grave que la muerte física
Ok, la separación física de nuestro cuerpo físico con nuestra parte espiritual es la muerte espiritual. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, note, hablando de Cristo, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Pero ¿cómo Cristo nos va a dar vida cuando estamos muertos? Porque no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, de la separación con Dios, no de la separación de este cuerpo. Dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si desobedecemos a Dios, si vivimos violando la ley de Dios, que eso es pecado, estamos muertos. Así como Adán y Eva murieron cuando desobedecieron la ley de Dios, cuando usted y yo cometemos pecado ante Dios, estamos muertos. Ese día morimos. Ese día nuestra inocencia se acaba. Ese día nuestra relación con Dios se rompe. Ya no somos sin culpa, ahora tenemos culpa porque hemos roto un mandamiento de Dios. Hemos violado un mandamiento de Dios, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En ese sentido estábamos muertos, en ese sentido Dios no nos amaba, Dios, había una división entre Dios y nosotros por ese pecado que estábamos cometiendo, esa manera de vivir que teníamos. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, otra vez subraya la palabra, nosotros muertos en pecado, el pecado trae muerte. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, el pecado nos separa de Dios. El pecado causa división entre Dios y el hombre. Cuando estamos vivos físicamente y infringimos la ley de Dios o desobedecemos a Dios en ese momento, en ese día, en ese preciso día, morimos. Porque desobedecimos la ley de Dios. Estamos muertos en pecado. Seguimos viviendo en delitos y pecados toda nuestra vida sin acercarnos a Dios, sin conocer la voluntad de Dios, sin querer agradar a Dios y sus mandamientos. Seguimos muertos. Aunque estamos vivos, realmente estamos muertos. De ahí que se nos vienen mucho las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando aquel hombre que lo quería seguir, que le dice, sí te sigo, Señor, pero deja que primero vaya en tierra a mi Padre. Y la respuesta de nuestro Señor fue, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es que un muerto va a salir de la tumba a enterrar a otro muerto? No, estaba hablando de los muertos espirituales que entierran a sus muertos físicos, ¿verdad? Porque ellos, aunque están vivos, no lo saben, pero son muertos vivientes, están muertos espiritualmente, aunque físicamente están vivos. Porque tienen pecado en su vida. El pecado ocasiona muerte en las personas, rompe nuestra relación con Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 13. Y a vosotros, o a nosotros, estando muertos. ¿Cómo estamos muertos? Por haber pecado, en pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Aunque estábamos muertos por haber cometido pecado, en el momento que cometemos pecado es cuando morimos ante Dios. Somos separados. Ya no tenemos esa comunión con Dios. Ahora la única manera de solucionar eso es a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos da vida. Por eso dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La oportunidad de pasar nuevamente de estar muerto a estar vivo espiritualmente es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra opción. Esa es la dádiva de Dios. Entonces, el hombre está muerto espiritualmente hoy en día. Si no está cerca de Dios, si no ha aceptado la salvación de Dios, la voluntad de Dios, si no cumple la voluntad de Dios, pues está muerto en sus delitos y pecados, en sus ofensas ante Dios. Si lo hablamos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las leyes humanas, pues sigue siendo un criminal, porque sigue cometiendo delitos, ¿verdad? No se ha puesto a cuentas con la justicia. Más infracciones comete, más delitos comete, más criminal se vuelve.
se rompe la relación entre él y la justicia. No son amigos, son enemigos porque sigue rompiendo las reglas que estableció la justicia, hablando humanamente. ¿Qué tenemos que hacer? Arreglar, pagar nuestra deuda con la justicia. Pero en el caso del pecado, nadie podía pagar por esa deuda. No era suficiente lo que podíamos hacer, por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese será otro tema que trataremos más adelante. Vamos a por qué de la necesidad de arreglar esta situación. Quiero que entienda ahora por qué era tan importante arreglar esta situación. Y voy a déjeme quitar aquí un momento el video para que lo pueda leer, y ahorita en un momento más lo activo. Así es que va a aparecer solamente la pantalla. Síganme por favor ahí en la escritura. Por eso la necesidad de arreglar la situación de la muerte espiritual del hombre. Y nos lo aclara en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque éramos pecadores, o le habíamos fallado a Dios, o habíamos desobedecido a la ley de Dios, aún así, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por ese pecado, por esa desobediencia. Nos tocaba a nosotros pagar por esa desobediencia, pero como Dios nos amó, por eso Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Qué es lo único que nos limpia de ese pecado, que nos justifica y que borra ese pecado que tenemos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya no somos enemigos de Dios. A través de aceptar y obedecer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que somos justificados en su sangre para poder ser salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, cuando habíamos pecado, nos volvíamos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Ahora nos volvimos amigos de Dios. ¿Cómo nos volvimos amigos de Dios nuevamente? Por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos. Ya no vamos a ser condenados. Ya no vamos a estar en muerte espiritual, sino vamos a ser salvos de esa muerte por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Porque también hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora ya nos reconciliamos con Dios. Ahora ya estamos junto a Dios nuevamente. Tenemos esa relación con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Es la única manera de pagar por esa falta que se llama pecado, por esa desobediencia. Era necesario que alguien muriera por nosotros. Porque nos tocaba morir a nosotros, pagar por nuestras propias culpas. Sin embargo, Cristo muere por nosotros, nos justifica, dejamos de ser enemigos de Dios, nos salva de la muerte espiritual y de la ira de Dios, somos salvos por su vida, nos reconcilia nuevamente con Dios. Por eso lo necesario de solucionar y de arreglar la situación del hombre y de la muerte espiritual del hombre que vino a través de la desobediencia, del pecado. Vamos a la siguiente parte del pasaje. Vamos ahora del versículo. Déjenme ver si ahora, si no se interpone. Creo que ahora no estorba mucho. Quiero que ponga atención a Romanos 5 del 12 al 21. Dice, por tanto, ya vimos lo que nos viene narrando en los versículos anteriores. Ahora, en base a eso que acaba de decir, que Cristo nos justificó, Cristo dio su sangre, todo eso que leímos, por tanto, o sea, sigue con la conclusión de lo que venía narrando, continúa con lo que sigue narrando. Dice, por tanto, como el pecado, ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley de Dios. Entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue el primer hombre o los primeros hombres que desobedecieron a Dios y a sus leyes? Pues Adán y Eva. Entonces entró por un hombre y por el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, o la paga del pecado es la muerte. Entonces cuando desobedecieron, vino la muerte. Pero ya vimos, murieron ese mismo día físicamente Adán y Eva por comer del fruto.
comieron del fruto y ese mismo día expiraron. No. Ese mismo día murieron. ¿Cuál muerte entró? La muerte más grave de todas. La muerte espiritual. El pecado trajo esa consecuencia. Adán y Eva no murieron en el instante. Físicamente. Pero espiritualmente sí murieron ese día. Fueron separados de la relación que tenían con Dios. Porque había algo que estorbaba esa relación y era la desobediencia, el pecado. Ahora aquí es importante. Así la muerte pasó a todos los hombres. No dice que así el pecado pasó a todos los hombres, porque hay una doctrina por ahí que se dice que heredamos el pecado original, el pecado de Adán y Eva. No, el pecado no lo heredamos. El pecado se comete, nos volvemos pecadores cuando nosotros fallamos. Y lo aclara en la siguiente frase, está en rojo. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. En el momento a partir de Adán y Eva, en el momento que un hombre infringía la ley de Dios, esto es pecar, la consecuencia de ese pecado era la muerte. Y la Escritura nos dice que todos los hombres hemos pecado. Así es que, nada más denme un momentito y ya regreso. Bien, le decía, entonces, no se heredó el pecado, sino la consecuencia de ahí en adelante, cada vez que un hombre infringe la ley de Dios, que eso es por cuanto todos pecaron, esas personas de Adán y Eva en adelante, cuando infringían la ley de Dios, la consecuencia que venía a ellos era obviamente la misma, la muerte espiritual. Morían en ese momento. Y sigue sucediendo hasta hoy en día, cuando la juventud ya llega a ese punto que dice nuestro Señor en Génesis 1:28, ¿verdad? El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando llega a ese punto y ya sabe y comete la infracción de la ley de Dios, igual la misma consecuencia llega a su vida. En ese mismo instante, en ese mismo día, llega la muerte a él, la separación, la muerte espiritual, como se le llama, que sucedió ese día. Por eso Dios no mintió allá en Adán y Eva. El día que del coma ciertamente morirás. Ese día que falles, que cometas la infracción, ese día hay una separación entre Dios y el hombre. Ese día murió el hombre. Igual sigue sucediendo hasta hoy en día. Por eso dice, entró en el mundo la desobediencia, entró en el mundo la falta ante Dios y ese día fueron separados delante de Dios. Así la muerte pasó, la muerte, no el pecado. Subrayen mucho esto. No dice, y así el pecado de Adán pasó a todos los hombres. No, no. La muerte, la consecuencia del pecado pasó a los hombres. De ahí en adelante, cada que alguien pecaba, por cuanto todos pecaron, tenían la misma consecuencia. Morían espiritualmente. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dios no nos podía culpar de algo o no podía culpar a Adán y Eva, decir, pecaron ante mí, los voy a expulsar del huerto, si nunca les hubiera dicho, no debes de comer de ese árbol. Pero como sí les dijo, no debes de comer de ese árbol, y al momento que ellos comieron de ese árbol, entonces desobedecieron la ley de Dios, ese mandamiento que Dios les había dado. No obstante, ponga atención, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo que desde Adán hasta Moisés? Entonces ya ahorita los hombres ya no pasó a ellos la muerte hoy en día. No, porque aquí está haciendo referencia a la ley del versículo 13. ¿Cómo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Porque no había una ley estipulada, escrita, que la gente pudiera ir. Recuerde, Dios hablaba a cada familia, entonces no había una ley para toda una nación como en el pueblo de Israel. Por eso dice, reinó desde Adán hasta Moisés. Pero cuando ya vino la ley, ya la persona que fallaba ante Dios lo hacía con toda conciencia. Lo hacía con toda conciencia porque ya había una ley que nos decía, no hagas esto para que tu relación con Dios no se rompa. Entonces por eso dice que reinó desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura de lo que había de venir. Es una figura nada más. 15. Pero el don o el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión por aquel uno murieron los muchos, ¿cómo murieron?
espiritualmente. Cuando cometían pecado, morían espiritualmente. Por la transgresión de uno. Uno falló y al haber fallado se hace esa ruptura entre Dios y el hombre. De ahí en adelante, todo hombre cuando llega a la edad de saber distinguir entre lo bueno y lo malo, desde la juventud y empieza a cometer pecado, en ese momento muere espiritualmente. La misma consecuencia. Murieron muchos, abundaron mucho más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces la gracia o esta oportunidad que no nos merecíamos porque habíamos fallado ante Dios y la paga del pecado es muerte, vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por un hombre vino la desobediencia y la consecuencia la desobediencia. Y también por un hombre, o Dios encarnado, hecho hombre, vino a nosotros la gracia, el don de Dios, ¿verdad? Para salvación. Seguimos. Por eso si usted se había preguntado por qué era necesario esto, bueno, aquí no lo está aplicando Romanos. Vamos al 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El juicio a Adán, ¿verdad? O la muerte espiritual vino por causa de un solo pecado. Para condenación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿verdad? La desobediencia, la muerte espiritual, mucho más reinará en vida por uno solo, esto es Jesucristo. Entonces, si queremos pasar de muerte a vida, espiritualmente hablando, dejar de estar muertos espiritual, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, o el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres, porque de ahí en adelante todos los hombres hemos pecado. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos al 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por el pecado de Adán, de en adelante, todo el hombre que comete pecado infringe la ley de Dios y cae en muerte espiritual. Bueno, ahora a través de Jesucristo, los que obedecen a Dios y la ley da a través de su Hijo Jesucristo, somos constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, pero para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora la esperanza, para poder tener esperanza de vida eterna y reconciliarnos con Dios, dejar de estar muertos, separados de Dios, poder estar unidos a Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías nos dice que nada que usted y yo hagamos puede borrar nuestro pecado. Hay personas que piensan que siendo muy buenos en su estándar de bondad, pueden ganarse el beneplácito de Dios y pueden volver a pasar de muerte espiritual a estar unidos con Dios nuevamente. Pero dice la Escritura en Jeremías capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El pecado queda ahí impregnado en nuestra vida. No hay jabón que nos podamos poner nosotros mismos para limpiarnos de esa mancha, de esa ofensa que le hicimos a Dios. Nosotros mismos no podemos solucionarla por nosotros mismos. Por eso se nos dice en la Escritura, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede ser limpio ese pecado, esa falta ante Dios que nos lleva a la muerte espiritual. Juan capítulo 1, versículo 29. Vemos a Juan el Bautista diciendo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado, la ofensa, la transgresión, la consecuencia, ¿verdad? De que nosotros hayamos pecado. Él es el Cordero, su sangre, Él, su sacrificio. Juan el Bautista lo declara cuando ve a Jesús. Y 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si lo unimos, los dos versículos, perdón. El versículo que nos dice que es pecado y cómo salir de él, nos lo dice 1 Juan 3, 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Porque ¿qué es pecado? El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Cuál es la solución para nuestras infracciones de la ley ante Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso apareció Él. Esa es la razón por la cual Él tuvo que venir. Para pagar por ese pecado. Para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Porque tenía que ser un cordero perfecto. Sin mancha, sin contaminación. Ya destinado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Leíamos hace un momento en 1 Pedro 1, 18 al 20. Entonces el pecado es infracción de la ley de Dios. Al cometer pecado, que todos hemos cometido pecado, y no podemos decir que no cometemos pecado porque le hacemos a Dios mentiroso. Todos hemos fallado, hemos roto la ley de Dios de alguna u otra manera, y al momento que rompimos la ley de Dios, somos separados de Dios. Y estamos en condición de muerte espiritual. Ese mismo día morimos espiritualmente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para solucionar eso? No hay nada que usted y yo podamos hacer. No. Simplemente tenemos que cumplir con lo que Dios mandó que es necesario hacer, ¿verdad? Y ya miraremos más adelante en los próximos estudios qué. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y pagó por ese pecado. Por eso apareció Él, para quitar nuestros pecados, para librarnos de esas ofensas, para arreglar nuestra situación delante de Dios y que pudiéramos pasar de muerte a vida. Esa es la consecuencia del pecado. Eso es lo que es el pecado. Si usted quiere resumir todo lo que hemos visto en una frase 5, ¿qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? Pues obviamente de la ley de Dios. ¿Verdad? De esa ley. De la ley de Dios. De lo que Dios nos dijo que hiciéramos y no hicimos. De lo que Dios nos dice que no hagan y como quiera lo hacemos. ¿Verdad? Violar la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, para que quede claro, hay que tener en cuenta que el pecado no se hereda, no se pasa de generación en generación. No, para ser pecador, la palabra pecador indica a alguien que comete el pecado, no que lo hereda. Entonces, cuando cometemos la infracción de Dios, cuando violamos la ley de Dios, nos constituimos pecadores ante Dios. Y todos hemos pecado, dice la Escritura. Todos personalmente, de alguna u otra manera, hemos infringido la ley de Dios. Y en ese momento que violamos la ley de Dios, nos convertimos en pecadores y nuestra condición pasó a ser precaria. Estamos en muerte espiritual. Necesitamos pasar nuevamente de muerte a vida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero ya lo estudiaremos más adelante. Ahorita solamente estamos viendo el pecado, el origen, qué consecuencias trae. ¿Y qué es exactamente el pecado? El pecado, simple y sencillamente, es infracción de la ley de Dios. Violar la ley de Dios. Bien, y el que viola la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Bien, Dios les bendiga. Gracias por haber estudiado con nosotros. La próxima semana tenemos la siguiente parte. Vamos a ir avanzando en estos estudios. Sé que muchos quizás digan, eso ya lo sabían. Bueno, no le hace mal recordarlo. Para ir en armonía con todo el estudio que llevamos y ya vamos a estar entrando en qué es lo que necesitamos cumplir nosotros, porque no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Eso es un don de Dios, pero sí tenemos que cumplir los requisitos que Dios nos pide hacer para poder obtener esa salvación. Más adelante se lo explicaré. Ahorita no quiero entrar mucho en eso, nada más para que no se quede con una idea ahí medio rara, pero bueno, ya lo vamos a estudiar y estaremos analizando. Por lo pronto, le agradezco por haberse
quedado con nosotros todo este tiempo, estos 54 minutos de clase. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, si Dios nos presta vida y salud. Y seguimos con el tema número, ¿qué vamos? 10, ya en el 10. Y estudiaremos ese tema y estaremos entrando cada vez más a qué es lo que necesitamos ya en el Nuevo Testamento, usted y yo, hacer para arreglar esa situación que tenemos mal ante Dios. ¿Ok? Entonces, sin más, me despido. Dios me los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en una transmisión más, en un video más, el próximo miércoles. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionar